La Fundación Global cumple 25 años de fundada y hay una serie de actividades que estamos desarrollando durante este último mes y el mes de noviembre, octubre y noviembre, para conmemorar esos 25 años. El Centro de Estudios de la Salud ha programado una serie de actividades, entre ellas la actividad de esta noche, una actividad de mucha actualidad sobre inteligencia artificial en el área de la medicina. Yo no voy a quitarle mucho tiempo haciéndole ninguna anécdota, sino que yo voy a dejar que sea el doctor Rafael Montero que nos presente a nuestro invitado de esta noche, que es nuestro conferencista, el profesor Colomé. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches formales. Héctor, posiblemente los que no vinieron a la conferencia es porque no utilizan la inteligencia artificial. Porque si le hubieran preguntado cómo iba a estar el clima esta noche, pues posiblemente le iba a responder que no iba a llover. Pero en fin, aquí estamos. Vamos entonces a aprovechar el tiempo y vamos a presentar a nuestro magnífico invitado. Cuando entré allí le dije a Manuel, pero se me olvidó que deberíamos haber utilizado la inteligencia artificial para que te presentara, pero me dijo, no, quiero que tú me presentes. En fin, Manuel Colomé es un médico jovencito, como ustedes ven, comenzó a estudiar muy jovencito, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene un PhD en epidemiología de la Universidad de Carlos III de España. Actualmente es gerente del Servicio de Epidemiología del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Allí trabaja con los temas de vigilancia, análisis y control de enfermedades infecciosas en población pediátrica. Es director del Instituto de Investigación de la Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Forma parte y es miembro de la Red de Inteligencia Artificial para la Preparación ante Epidemias y Pandemias, que es un ente internacional. Es editor de la revista de Vacunas Humanas e Inmunoterapia. Ha sido consultor de organismos internacionales como la Oficina Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano y el Banco Mundial. Es coordinador de epidemiología, ha sido coordinador de epidemiología del Servicio Nacional de Salud. Tiene una maestría en bioética, tiene una maestría en investigación en salud, tiene una maestría en microbiología y enfermedades infecciosas, y además de esto ha hecho innumerables cursos sobre vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones y sistema de comando e incidencia. Ha publicado numerosos artículos en diferentes aspectos, sobre todo en el tema de bioética, salud infantil y determinantes sociales. Ha recibido premios como Premio Nacional de Ciencias y Salud del MESID, Premio de la Fundación Corripio en Ciencias Naturales y Salud, Premio del Egresado Destacado de INTET, Premio Nacional de Investigación en Salud, Premio Nacional de Medicina otorgado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Con el maestro y amigo Manuel Colomé vamos a compartir esta noche todo lo relativo a la inteligencia artificial más allá de los datos, como él quiso que le llamáramos a la conferencia, y sus aplicaciones en salud, medicina y epidemiología. Con ustedes, Manuel Colomé. Bien, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes esta noche y poder compartir un poco, ¿verdad?, de este conocimiento que les traigo. Es probable que durante esta conferencia algunos queden un poco asombrados porque he adaptado el contenido a cosas locales de nuestro país. Entonces voy a aprovechar también para hacer alguna reflexión crítica sobre algunos indicadores de salud y cómo pudiéramos utilizar la inteligencia artificial para mejorar esos indicadores. Entonces, me va a ayudar por allá pasando la siguiente. Siguiente. Quiero que imaginen un día en la vida del médico rural. Me refiero a que nosotros tenemos... Siguiente, por favor.
tenemos una niña en una clínica, en una comunidad rural, pobre, escasos recursos, no hay energía eléctrica, no hay agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Acá tenemos una niña que tiene fiebre, tiene 8 años, y tiene fiebre, tiene rash, tiene vómitos, dolor abdominal, y esto pudiera ser cualquier cosa. Bien, lo más preocupante en nuestro contexto dominicano, pues pudiera ser dengue, pero también pudiera ser cualquier tipo de enfermedad febril exantemática. El tema es, siguiente por favor. Ahora, el tema es que quiero que piensen, quiero que vean si lo imaginan. Y el tema no es que nosotros tenemos que tomar decisiones. Siguiente, por favor. Tenemos que tomar decisiones críticas, con pocos datos, con pocos recursos, en un entorno realmente limitado. Y esas decisiones críticas las tenemos que tomar sin especialistas. Nosotros tenemos el siguiente problema actualmente. Siguiente. Diagnósticos tardíos que cuestan millones de vidas. Sistemas de salud que son saturados. Y existe una necesidad de tener una mayor precisión, mayor rapidez, mayor capacidad para poder diagnosticar y resolver a tiempo estos problemas. Siguiente. ¿Cuál es la gran paradoja de nuestro tiempo? La gran paradoja es esta. Miren la cantidad de datos que se generan al día, ¿verdad? 2.5 quintillones de bytes por día. De esos, el 30% es de salud. Si lo pone en una calculadora, no le va a dar número para mencionar eso. Pero fíjense que tenemos la otra vuelta, son 3.7 mil millones de personas en el mundo sin acceso a la salud de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ahora mismo en una balanza donde los datos tienen más peso que la calidad de la atención de las personas. Entonces nos preocupamos día por día. Mucho mejor si la pagan. Sí, ¿la pueden apagar, por favor? Sí. Entonces, tenemos actualmente esta situación de que le damos más importancia a recoger los datos, revisarlos, tomarlos, guardarlos por ahí, que realmente llevar una atención de calidad a las personas. A veces yo cuestiono mucho, yo como epidemiólogo me mandan a veces una plantilla recogiendo datos que son totalmente absurdos e innecesarios, y yo me pregunto, ¿qué hacen con eso? La mando, al ratito viene otro y te manda otro documento y dice, hay que llenar esta matriz, pero es de lo mismo, solo que con una columna diferente. Tú la mandas, y luego otro te dice, mándamelo a mí también, pero ustedes no se comunican. Ustedes tienen un escritorio uno al lado de otro. Recuerdo una vez alguien que nos pidió en el hospital que teníamos que enviarle un reporte de 2 cortes, uno a las 6 de la mañana y otro a las 6 de la tarde, diciendo cuántas sonografías se hicieron en el servicio, cuántas sonografías se hacían en la mañana, en la tarde y en la noche, y si eso eran haitianos, si eran dominicanos, si eran holandeses. Y también había que decir la edad y decir si tenían seguro o no. Yo dije, no lo vamos a mandar. ¿Por qué? Porque no me da la gana. ¿Qué van a hacer con esa información? Y hasta que esa persona no me diga qué va a hacer con esa información, yo sencillamente no la voy a enviar. Y soy muy rosco izquierda en mi trabajo con eso, y quizá por eso de alguna manera me puedo ganar el respeto de las personas, porque yo soy muy crítico cuando me piden cosas inútiles, y con todo respeto, bien. Porque si eso no tiene ningún valor, recuerdo que esa persona le llamé y le dije, mira, tú fuiste alumno mío. Recuerdo que fue ahora también con el tema del dengue. Eso va a traer algo, le va a mejorar eso la vida a alguien. Va a hacer que los niños se mueran menos. Va a mejorar el indicador del país de salud. Repone todo eso. Pero si es para tener eso en una tableta y enseñarlo en un dashboard, eso se ve muy bonito. Eso tú hasta te lo puedes inventar. Muchas gracias. Y no vuelve a hablar conmigo. Y quedamos bien ahí. O sea, jamás me volvió a pedir información porque ya sabes que conmigo ese juego no se da. O sea, esas cosas no salvan vidas. Siguiente. Entonces, la gran paradoja se traduce en lo siguiente también. Miren la densidad de médicos que tenemos en América Latina y el Caribe. Fíjense que hay muchos por ahí que hablan estadística de que tenemos demasiados médicos, que no hay que formar más. Yo creo que tenemos muchos médicos, es cierto, pero quizás están mal distribuidos. Pero no es culpa de los médicos ni del sistema que tenemos universitario. Es que no hay oportunidades para todos en todos los lugares. Decirle a un cardiólogo que se mude a una zona remota donde tendrá poco acceso a la educación, poca seguridad, mayor riesgo de tener enfermedades, menores ingresos económicos, es condenar a una persona a ser prácticamente pobre después de haberse formado. Entonces le estamos pidiendo a una persona que se sacrifique cuando en realidad el Estado no está para poder resolver ese problema y compensar esa situación. Entonces, mientras sigamos pensando de esa manera, en que formemos gente y no sepamos tener como este incentivo real, y no me refiero a 9,000 o 7,000 pesos, me refiero a que si yo mando a alguien a Independencia o Dajabón,
Yo tengo que crear las condiciones de vida para que esa persona tenga una vida mejor o igual a la que pudiera tener aquí en Santo Domingo. Y es lo que nosotros no estamos pensando, me refiero como país, sino que nos estamos enfocando quizá, bueno, pongo de ejemplo el tema del tránsito. Yo duré mucho tiempo para llegar acá, prohibí a la izquierda. Bueno, ahora no sé por dónde doblar, pero ese tipo de prohibiciones, ¿por qué no analizamos el tema del país entero? ¿Por qué nada más resolverlo aquí resolver? No sé si se va a resolver, pero ¿por qué enfocarse solamente en una zona determinada? El tema del tránsito no es generalizado. Yo quizá hubiera hecho un análisis de las muertes por accidente de tránsito en cada provincia y me hubiera enfocado quizá en tomar medidas específicamente con las provincias que son gatilladoras, como por así decirlo, de las muertes por accidente de tránsito. Y no está muy lejos de ahí. En La Vega mueren más personas por accidente de tránsito en ese tramo que aquí, que en el Instituto Nacional. Y aquí tenemos, entonces creo que tengo una publicación que habla sobre eso al respecto, que tratamos el tema de los accidentes de tránsito como la gran epidemia desatendida en nuestro país. Lo pueden googlear así en inglés. Y ahí nosotros hacemos un análisis de las provincias que tienen mayor mortalidad por accidentes de tránsito. Siguiente, por favor. Entonces, miren, en América Latina tenemos 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes. Siguiente. Sin embargo, en países que son desarrollados tenemos prácticamente el doble, 4.2, un poco más. El problema real es este que tenemos acá. Al tener pocos médicos significa que tenemos una capacidad limitada de respuesta para epidemias, una capacidad limitada para poder cumplir con los indicadores de cobertura sanitaria de atención universal. Tenemos también problemas para llevar a las personas una atención de calidad. Miren acá, estos son los datos dominicanos. No se ve bien ahí por algún motivo, pero puedo traducir un poco la imagen. Podemos ver los colores. En color rojo es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que es el de salud y bienestar, que lo podemos ver ahí. Y en color amarillo color rojo significa que no hay un progreso todavía. Color amarillo significa que hay cierto nivel de progreso. Color naranja, que hay un progreso, pero ese progreso es lento. Entonces, y verde significa que hay progreso. Fíjense cómo en materia de salud estamos en rojo. Estos son datos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Y la misma ONU reconoce que el país está en rojo en materia de salud, pero hay un progreso lento. Bien. Pero ese progreso lento se puede estancar y debido a que si nosotros no tomamos medidas para poder acelerar el desarrollo del país al cumplimiento de los ODS, nosotros no pudiéramos realmente cumplir con la meta. Yo puedo pronosticar que probablemente República Dominicana quede como cuando los objetivos de desarrollo del milenio. Si se acuerdan, en el 2015 se establecieron unas metas del milenio que eran un objetivo que tenían que cumplir todos los países para tener un desarrollo pleno. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los países, como los objetivos eran muy ambiciosos, no lo lograron alcanzar. Y aquí creo que vamos igual. Y no es una realidad solamente República Dominicana. Observen cómo están los otros países. Aparentemente Noruega, por ahí arriba, es el único país que ha cumplido hasta el 2023 con el ODS de salud y bienestar, Noruega. Entonces, ya ven cómo Estados Unidos está en naranja y República Dominicana en rojo, pero es probable que de aquí al 2030 nosotros tampoco podamos cumplir esos objetivos. Entonces, esto es bastante preocupante. Fíjense cómo también tenemos por ahí debajo a indicadores como la mortalidad infantil, la mortalidad materna, que son indicadores más sensibles hoy en día de desigualdad social. Si tú quieres saber un país qué tan desigualdad tiene, revisa la mortalidad materna infantil. Tú controlas esos dos indicadores y tú puedes mejorar con eso la educación, el ingreso per cápita, la seguridad social. O sea, esos indicadores son compuestos y realmente son bastante importantes. Siguiente. En República Dominicana está en el ranking 52 de 167 países en el cumplimiento del ODS número 3. Estamos hablando que apenas llegamos quizá, ¿verdad?, a un poco más arriba de la mitad, pero todavía nos hace falta mucho por alcanzar. Siguiente. Los datos por sí solos no salvan vidas. Lamentablemente estos datos que les he dicho acá sirven solamente para una conferencia, no más de ahí. Ahora tenemos que saber qué uso le vamos a dar a los datos. Siguiente. Hoy quiero hablarles entonces de cómo la IA puede ayudarnos a transformar estos datos en decisiones que realmente pueden impactar en la salud de la gente. Siguiente. Siguiente. Bueno, 3 siguientes o 4 ahí.
Bueno, entonces, ¿qué sería la inteligencia artificial? Sería vamos a darle la siguiente como 4 veces, por favor. Ya, ahí. Pues, ¿qué sería inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial sería una combinación, ¿verdad?, del llamado machine learning, ¿verdad?, de aprendizaje automatizado, combina robótica, combina la voz, combina también entonces técnicas o aspectos de la estadística. Entonces va a combinar todo eso para generar una neurona artificial que sería lo que articula ese pensamiento. La siguiente. Entonces, algunos datos interesantes de la IA. Miren prácticamente cómo la IA puede ahorrar dinero. En Estados Unidos, por ejemplo, el mercado anda de 200 a 360 mil millones de dólares, que eso implica una reducción de un 5 a 10% del gasto sanitario solamente en Estados Unidos. Estamos hablando que con esto tú te puedes ahorrar muchísimos recursos. Un poco atrás, por favor. Más rápido el hombre. Hay una reducción también de las tasas de hospitalización y el mercado anual es del 26,57 mil millones de dólares para el 2024 y hay un crecimiento del 38, un 39%, lo que te da a entender que si quisieran invertir en IA es un negocio rentable. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la transformación? La transformación que estamos viviendo es el futuro, pero es un futuro que es un presente. Siguiente, por favor. La IA está cambiando la salud pública y la medicina. Siguiente. Adelante. Y vamos a ver algunos ejemplos de casos que son exitosos. Esto se conoce como diagnóstico democratizado. ¿Qué significa esto? Perú es un país donde la tuberculosis es una enfermedad endémica que tiene bastante carga de enfermedad. Es un problema de salud importante por allá. Y hay zonas remotas en la selva amazónica que es imposible llevar salud a esas personas. Llevar a un neumólogo para que lea una radiografía o un radiólogo es bastante difícil. Entonces, ¿qué hace? Hay un programa de tuberculosis que recoge los datos, lo coloca en una inteligencia artificial y la IA te puede decir entonces el diagnóstico probable de tuberculosis cuando lo combina con datos, por ejemplo, del cultivo de esputo, por ejemplo. Y bueno, se puede tener una buena respuesta epidemiológica porque si yo puedo entonces saber cuando una persona tiene tuberculosis, cuando yo combino las características sociodemográficas y digo, ¿tiene hijos? Sí o no. Es una persona que, ¿cuántas habitaciones tiene en su casa? Tantas. Entonces yo puedo saber el riesgo de que esa cadena de contagios, pueda incrementarse. Entonces, de esa manera yo pudiera implementar una medida para poder realmente contener esa epidemia en ese momento. Siguiente. También está el tema de predicción de epidemias. Y aquí he utilizado un ejemplo real del hospital. En el Hospital Hugo Mendoza fue el hospital que vio más casos de dengue de todo el país entero en el 2023. Por ahí hay videos en YouTube de reportajes de periodistas que fueron allá a hacer periodismo, ¿verdad?, de investigación y ver qué tal. Y teníamos una necesidad y es que había una sobredemanda de atención. Veíamos prácticamente un poco más, el doctor Gómez me corregirá, que trabaja allá, quizá como 100 casos de dengue diario. En una etapa era algo catastrófico. Y entonces necesitábamos saber con cierta, vamos a decirlo así, certeza, cuántos casos de dengue voy a ver la semana que viene o el mes que viene o cuándo se va a acabar la epidemia, con la finalidad de poder planificar las compras, gestionar la contratación de nuevo personal, comprar insumos, medicamentos, saber cuánto tiempo hospitalizado va a durar un niño con dengue para yo saber esa cama si se la puedo dar a otro chico o cuándo yo puedo, por ejemplo, cuánta de alta voy a poder dar hoy para saber cuánta persona puedo ingresar, etcétera. O sea, llegó un punto en que el hospital nosotros teníamos más de 50 o 60 niños que amanecían diario de un día para otro y eso se iba acumulando. Entonces nosotros ganamos un grant de AI4Pet, que es una red de inteligencia artificial aplicada para la preparación y respuesta ante pandemias y epidemias, que está financiada por el gobierno de Canadá. Y esta red, en este grant, nosotros diseñamos un modelo predictivo de incidencia de brotes de dengue que utiliza variables de clima, que son recogidas por los datos de los aeropuertos. Los datos climáticos de los sensores, de los radares de los aeropuertos son libres, los pueden descargar en la NASA. Pero fíjate que la NASA te los da, pero para aquí en República Dominicana tú pedir los datos de clima, hay que hacer una carta, que la ley, que la oficina de asesor de información, que hay que esperar 15 días. En la NASA yo esperé 30 segundos. Míralo ahí, lo de tu país. Y no solamente me dieron de Santo Domingo,
toma todo lo de tu país entero del 2004 para acá. Y no me lo dieron desde antes porque yo no lo quise pedir. Bien. Pero así de simple, con 2-13 clics desde el teléfono móvil, así de simple. Entonces, imagínense que podamos tener toda esa información para poder tomar decisiones. Entonces, tomé los datos de clima, lluvias, la humedad, la temperatura mínima y máxima, etcétera, y lo combinamos también entonces con datos demográficos. Calculamos el índice de pobreza por cada provincia utilizando el mapa de pobreza. También le metimos ahí el número de casos de dengue que hay a nivel nacional en nuestro país, que iban saliendo, y obviamente en la línea roja el número de casos de dengue del Hospital Hugo Mendoza. Y con eso, más variables de entomológicas, porque también calculamos el índice de picaduras, es decir, cuando un mosquito pica a alguien, cuánta picadura da, o sea, cuántas picaduras da un solo mosquito para infectar a varias personas. Eso lo hacemos con un análisis de entomología. Pues fíjense acá cómo en las barras que son azules representan los casos a nivel nacional, y cómo la línea roja continua representa los casos de Hugo Mendoza predichos. Y observa entonces cómo la predicción nuestra realmente acertó, y pudimos nosotros predecir prácticamente entre un intervalo, un lapso de 2 a 4 semanas antes de que viniera una ola. Bien, o sea, yo podía decirle a la directora, seguro, con toda certeza, mira, compra que en 4 semanas eso se va a gastar. O mira, contrátalo, que en tantas semanas tú lo vas a utilizar. O sea, ese tipo de información para la acción es valiosísima. Hay otro ejemplo dominicano, que no es tanto de salud, pero tiene que ver, que es un profesor que comentaba, que se llama Renato González, que él tiene un modelo predictivo de la deserción escolar. Que él te puede decir exactamente cuál niño, en cuál provincia, en función de sus notas, de la edad que tenga, de su zona de residencia, de la composición del lugar. Él te puede decir en qué punto de su vida él va a dejar la escuela. Y sabiendo esa información, si yo sé que ese niño a los 13 años va a abandonar la escuela, ¿qué debo hacer? Medidas para evitar que lo haga. Bien. Y toda esa información, todo eso es local, son datos abiertos y pueden realmente cambiar las cosas. Siguiente. En el campo de la medicina personalizada, ya hoy en día tú puedes pues modificar el ADN de las personas, ¿verdad? Sobre todo con inteligencia artificial. Se habla también de gemelos digitales o similes o estudios en silico. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ya, en vez de utilizar experimentos en animales, yo puedo hacer un clon de una persona, un clon digital o un gemelo digital, como lo llamamos, y probar en él un tratamiento para que ese tratamiento, ver si es efectivo en él antes de ponérselo a él realmente en vida. Bien, entonces ahí entra lo que es la medicina personalizada o de precisión. Siguiente. Ya tenemos la optimización de recursos, que bueno, aquí hablé del tema de Hugo Mendoza, pero allá a nivel mundial, con el tema de COVID-19 lo usaron para muchas otras enfermedades en otros países, pero en el tema de COVID específicamente, hay países que utilizaban eso para saber planificar cuántas camas de UCI iban a utilizar o cuántas camas de observación, de internamiento, etcétera. Siguiente. También tenemos los wearables, que son estos dispositivos electrónicos. Yo tengo un celular de eso que me rastrea, mi mujer sabe dónde yo estoy, sabe que yo como, sabe si tengo la presión alta, sabe todo, bien. Y aunque no lo crean, los supermercados utilizan la inteligencia artificial con nosotros. Cuando un supermercado te regala una tarjeta para darte puntos a acumular, ¿quién la tiene? Levanta la mano. Tarjetita de descuento, ¿verdad? Yo tengo mis tarjetitas. Ya el supermercado, cuando tú pasas esa tarjeta para acumular puntos, sabe qué día tú compras, qué tú compras, cuánto tú gastas y a qué hora tú vas al súper. Y con esa información el supermercado reorganiza. No sé si han visto que reorganizan extrañamente como los estantes y todo acá, pero ¿y esto? No, ahora está allí. Porque analizan los datos de los compradores y ven, de los clientes, y ven cuál es la configuración perfecta para que toda la compra que ellos hagan se gasten de una vez. Pasó esa semana, analizaron los datos, cambian otra vez los stocks, entonces los vuelven y los rellenan, y tú al final, sin que tú lo sepas, pues están usando la IA contigo y tú ahí, bien. Pero eso no está mal, eso está bien, yo lo hiciera así. Esa tarjetita me permite a mí, como dueño del supermercado, pues saber exactamente la cantidad de productos que se consumen y poder predecir para evitar pérdidas porque se me dañan los productos y evitar los especiales de carne o algo así, bien. Así que eso es un buen uso de la IA. Así que con estos dispositivos inteligentes, si pudieran estar conectados con los médicos y pudieran darle seguimiento
un médico a su paciente a través de esto sería algo también fabuloso, sobre todo para el tema del control de enfermedades crónicas. Siguiente. Entonces acá te tengo 5 herramientas que yo utilizo en el ámbito de la medicina. ChatGPT lo podemos usar para revisar artículos, pero ojo, hay algo que se llama como garbage in, garbage out. Significa, si tú le metes algo basura y le preguntas tontería, él te va a responder tontería. Que era lo que hablamos anteriormente tras bastidores ahí. Hay que saber qué preguntar y cómo preguntar. Y aquí viene algo que es la ingeniería de prompt. Ya en el futuro, bueno, ya en el presente, ya existe esa carrera, la pueden googlear, ingeniero de prompt. Y es una persona que lo enseñan a cómo preguntarle a una IA para que le diga lo que exactamente necesita. Tenemos Open Evidence, que es una inteligencia artificial exclusiva para el ámbito de la salud. Esta te va a pedir una identificación de que tú eres médico para poder inscribirte. Tú le mandas tu foto, lo que sea, tu carnet. Yo le mandé mi S4, como que era un documento público. Y me da acceso a yo preguntarle sobre lo último de la medicina. Me lo da en español. Y también tú le puedes hacer preguntas sobre qué cosa puede ser más útil, búscame el último artículo, compáralo con tal, y él te da esa información ahí mismo. Bien. Luego tenemos Perplexity, que también tú le preguntas algo y él te genera enlaces que van orientados realmente, esto está conectado a internet también, te genera datos, respuestas que están con su respectiva referencia. Y tenemos, pues vamos a decirlo así, la Coca-Cola del desierto, que sería Glass. ¿Qué pasa con Glass? Con Glass está específicamente diseñada para médicos. A Glass tú le puedes preguntar cualquier cosa, darle un poco de contexto. Le dices, tengo un niño con fiebre, tantos días de fiebre, dolor abdominal, esto y lo otro, y Glass te va a decir el diagnóstico y una sugerencia al tratamiento. ¿Y a ti qué te corresponde? Validar que eso es así. Bien, pero como hablábamos anteriormente, el validar que eso es así, está muy de la mano, va a estar determinado por la experiencia que tú tengas para poder trabajar sin internet. Bien, me decíamos anteriormente, por ahí tuve una buena conversación, que cuando tenemos un cirujano que aprende solamente por la laparoscopía y el laparoscopio se daña, se acabó la cirugía, ¿verdad? Ese día no se opera. Pero habría que buscar un cirujano de lo de antes que sepan operar como antes, ¿cierto o falso? Por ahí va la cosa. Entonces, y eso está bien por el principio de la prudencia, pero ¿qué pasará con la generación que estamos formando? Cuando se le vaya al internet, ¿qué va a pasar? ¿Cerramos la consulta? Bien. Entonces tenemos que aprender a usar la IA, pero de manera responsable. Siguiente. Entonces, ¿cuáles desafíos y oportunidades tenemos? Adelante, siguiente. 4 siguientes ahí. Muy bien. Uno más. Bien. Tenemos el sesgo algorítmico. ¿Y qué es eso? Que se alimenta de datos, pero estos datos están están recogidos por centros que son de países desarrollados, están hechos para gente que son caucásicos, y aquí aprovecho para explicar mi teoría de que los dominicanos en algún punto de la vida somos una sociedad, una cultura que tendría que estudiarse un poco más debido a la diversidad genética que tenemos, porque por ahí anda gente con 3 de hemoglobina vivo y es incompatible con la vida, pero tan vivo. Pero es que estamos usando también parámetros europeos. No quiero decir que los libros estén mal, pero son cosas que merecen estudiarse. Incluso con el mismo tema de la presión arterial también, y todos esos valores que utilizamos que son anglosajones, son cosas que a nivel local podrían también repensarse. No digo reinventarse, sino repensar. Así que, por tanto, tenemos un sesgo algorítmico con el tema de la IA, porque imagínate que tú le hagas una pregunta y te dé una respuesta basado en datos que son de españoles o de peruanos, lo que sea. También tenemos el tema de la brecha digital, y es que nos han dicho, ok, muy bien, tenemos acceso a internet, tenemos esto, pero ¿qué pasa? El internet de aquí es lento, es caro, y los dispositivos para acceder a internet son de mala calidad. La sociedad te ha obligado aquí ahora a cambiar el teléfono anual. ¿Por qué? Porque ya el teléfono, hay una actualización, que cada actualización lo pone más lento, y un teléfono aquí en promedio no te pasa quizá de 2 años y medio, bien, en el mejor de los casos. Entonces ahí tenemos esa brecha. ¿Qué pasa con esa gente que no puede comprar ese teléfono? Decimos que tienen que tener, por ejemplo, que entre a la aplicación y regístrese para ver resultados, pero le hemos enseñado a esa persona a ver los resultados, saber usar una aplicación. La aplicación está optimizada para ese dispositivo, entonces ahí está la brecha digital y la alfabetización digital. También tenemos el tema de la confianza y la ética médica, porque, yo soy médico, pero si comete una mala práctica, ¿quién es el culpable? ¿La IA o yo? ¿Realmente eres tú? Bien. Igual puede ser que cuando se regule esto, porque la otra parte es regulatoria,
habría que medir, que ver quién realmente tiene la responsabilidad. En todo caso, la responsabilidad será humana, pero habría entonces que ver ahí, ya los juristas sabrán qué tipo de responsabilidad se le puede atribuir, involuntaria, voluntaria, no lo sé. Pero hay una ausencia aquí de marco regulatorio y las cosas que se están haciendo acá en nuestro país, hay muchos esfuerzos que he escuchado por la prensa, por el tema de las discusiones de inteligencia artificial, pero no sucede, pero no se nos ha hecho a la sociedad civil partícipe de esa discusión. Y yo tengo miedo de que un día aprueben algo por ahí sin leer, sin ningún tipo de reflexión crítica y que provoque eso, que pueda provocar un daño o un riesgo a que la persona pueda ejercer entonces su profesión. Por ahí hay muchísimos decretos y que tratan como de crear comisiones, pero entiendo que la respuesta a todo esto también tiene que venir desde la sociedad civil, que van a ser los usuarios, o son los usuarios también, de la IA. Siguiente. Entonces, ¿podemos confiar en la IA? Yo creo que sí, pero hay algunas reservas. Siguiente. Cada desafío que les mostré representa una oportunidad de poder mejorar y poder cambiar las cosas. Siguiente. ¿Cuál es el futuro que estamos construyendo? Tenemos una medicina personalizada, medicina preventiva a gran escala, la democratización del conocimiento experto, porque tú puedes tener en tu teléfono móvil un nefrólogo, un cirujano, ahí tú le dices lo que tú quieras, incluso puedes hacer combinaciones. Vuélvete ahora un cardiólogo intervencionista, ya se convirtió en eso. Entonces, tú puedes pedirle lo que tú quieras a la IA, o sea, eso es la democratización del conocimiento experto. Entonces, tenemos la eficacia operativa en la gestión sanitaria, ¿por qué? Porque sabiendo yo, con inteligencia artificial y dándole un uso adecuado a esos datos, cómo puede venir un problema y cómo abordarlo, yo puedo tener perfectamente la solución en la palma de la mano. Siguiente. ¿Cuál es el llamado a la acción? El llamado a la acción, hablo de 5 pilares para el cambio. El quinto pilar, y para mí el más importante, es centrado en el paciente. ¿Cuáles son? La alfabetización digital. Si yo quiero implementar inteligencia artificial, tengo que enseñar a la gente a usarla. Y también para enseñarle, tiene que tener un uso responsable de la IA. Marco regulatorio inteligente también, que sean adaptados y que puedan revisarse periódicamente. La infraestructura también digital, que esté inclusiva. La mitad de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Yo uso lentes, muchos usamos lentes, pero hay un concepto de salud que habla de que la salud es un estado, ¿verdad?, de bienestar, pero es un concepto utópico. Según la OMS, esa definición nunca va a encajar en nosotros. Yo soy de los que me inclino más a que la salud es un equilibrio. Y mientras tú tengas ese equilibrio, está todo bien. Y por eso explica que tú tengas una persona con lente, que tú le preguntes, ¿tú tienes discapacidad? No, pero tiene lente. Bien, eso es lo que lo explica. Y eso está bien, porque por ahí es que tendríamos que avanzar para repensar el concepto de salud también. No enfocarnos en el concepto tradicional de que es el completo estado de bienestar físico, psicológico, social, y que no solamente representa la ausencia de enfermedad. Eso, en el mundo que vivimos hoy en día, es totalmente utópico y desfasado. Bien. Lo otro que tenemos es la colaboración internacional. Y no me refiero a que nosotros nos tomemos una foto muy bonita con un extranjero o algo así, sino que tratamos de aprender de los errores de otros, hacer más benchmarking, better learning, tratar de comprender un poco el porqué de las cosas y abrirse al diálogo y buscar oportunidades, tratar de entender cómo podemos mejorar nuestro país de la mano, ¿verdad?, de personas que ya han superado esos problemas que les comenté. Siguiente. Pero tenemos el factor humano de por medio, que está más allá de los datos y de los algoritmos. Siguiente. Y es que ahora mismo el 99% de nosotros, siguiente, pues está pensando en cómo la inteligencia artificial pudiera ser más útil para nuestro entorno. La IA realmente no reemplaza la empatía, ni la ética médica, ni el compromiso de todos nosotros con la salud colectiva o la salud pública. Tú le puedes preguntar a una inteligencia artificial, mira, ¿cuál es el mejor tratamiento? Él te lo puede decir, pero ¿y si el que te recomendó es el más caro y la persona no lo puede pagar? ¿Y si el seguro no lo cubre? ¿Y si no lo sé? O sea, la IA esas cosas no lo sabe. ¿Y si la persona es una persona que tiene una enfermedad mental o una persona que vive lejos? La IA no va a saber dónde queda Barahona, la distancia, la capital, puede pensarlo, pero quizá no esté actualizado de las diferentes peripecias que tiene que pasar una persona para poder llegar a obtener un servicio de salud de calidad. Siguiente. Y la tecnología puede ser realmente una herramienta muy buena, pero nunca sería un sustituto o un reemplazo del criterio humano. Siguiente.
Siguiente. La combinación de inteligencia artificial y humanismo es la clave para poder articular realmente una verdadera estrategia de salud que permita mejorar estos indicadores. Siguiente. Y el futuro de la medicina y la salud pública son en nuestras manos. Siguiente. La IA nunca va a reemplazar a los médicos, sino que los hace mejores. Eso tenemos que tenerlo pendiente, tenemos que tenerlo bien pendiente. Siguiente. El futuro de la medicina y la salud pública no está en los datos, y como decía al principio de la conferencia, está realmente en cómo usamos esos datos. ¿Para qué? Para sanar, proteger y cuidar la salud de todos nosotros. La esperanza que tengo es que la pregunta no es si la inteligencia artificial cambiará la medicina y la salud pública. La pregunta es la siguiente: es cómo usaremos eso para cambiar el mundo. Así que muchas gracias. Siguiente. Bueno, déjeme decirle que hace aproximadamente 2 meses nosotros tuvimos aquí una conferencia sobre inteligencia artificial con un amigo español, pero él habló en ese caso de toda la parte de la ingeniería que tenía que ver con la inteligencia artificial. Hoy hemos tenido una conferencia aterrizada que hemos visto en el ejercicio de la medicina, cómo podemos nosotros aplicarla. Muchas gracias, profesor, y vamos a ver si ustedes tienen algún aporte o alguna pregunta para el profesor. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Yo creo que habíamos durado mucho en tratar el tema o los temas relacionados con la inteligencia artificial aquí en nuestra fundación. Por las dimensiones que tiene esta y la trascendencia que está teniendo, y la inclusión, vamos a llamarle, como se está drenando dentro de otras áreas, ¿no? Y la capacidad que tiene la inteligencia artificial de abarcar todo, de entrar en todo y de ser aplicada casi en todo. Casi en todo, porque uno no maneja todo el universo de las cosas, ¿no? Pero quería hacerle compartir esta impresión con ustedes. Y es que vemos que mediante esta herramienta la sociedad podría tener acceso a la salud de una manera mucho más, vamos a llamarle horizontal. Horizontal porque también sería más económica el acceso mediante esta inteligencia, siempre y cuando también, como lo dijo el expositor, haya o logremos cerrar esa brecha digital. Porque no le vamos a sacar el provecho si no tenemos la forma en acceder a ella, ¿no? O acceder al conocimiento que ella nos puede brindar. Es simple y llanamente lo que quería expresar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Silvia lo dijo, me invitó a esta conferencia, entonces le reclamé, pero se dio hace unos meses una sobre inteligencia artificial y me aclaraste muy bien y fue confirmada en la conferencia. Aquella vez fue una conferencia muy técnica, ¿no? Esta es una conferencia para médicos, para quienes ejerzan. Gracias. Yo quiero felicitarte y me satisface que tú tengas mucho dominio de estas cosas y nos haya dado informaciones que ayudan mucho en el ejercicio de esta noble profesión. Pero quiero decir algo. Miren, la inteligencia artificial es un elemento de desprendimiento de la Internet muy novedoso y
los seres humanos tenemos tendencia a sentirnos aprensivos a las cosas nuevas, a las novedades, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando surge la medicina, hubo de transcurrir miles de años para que el médico agregara un elemento de tecnología elemental para determinar qué tenía el enfermo. El estetoscopio, siglo XVII. ¿Ven ustedes? Y yo creo que ustedes no lo dudan, que la medicina es consustancial al raciocinio del género Homo. Ahí empezó la medicina. 3 millones de años, la humanización. Miren, hubo transcurrido cientos años para agregarse otro elemento, el diagnóstico, rayos X. Hasta entonces, después del estetoscopio, el diagnóstico se hacía con los sentidos. O sea, se palpaba, se escuchaba, se veía, hasta se olía, hasta se saboreaba, porque el enfermo tiene un olor, y eso la gente que hace medicina lo sabe, ¿no? O sea, el que tiene un coma hepático no les pide un olor a que tiene un coma diabético, ¿no? Y entonces las cosas se han acelerado y ya hemos llegado a la inteligencia artificial. Oigan, no nos pongamos de espalda. Este es un gran salto, que lo que hay que aprovecharlo, como dijo el conferencista, para ponerlo al servicio del enfermo, de la vida del enfermo, en la salud, para preservar la vida del enfermo. Y yo creo que por eso, bienvenida sea la inteligencia artificial. Muchas gracias. Dos cosas. Primero, hoy día está de moda y se viene hablando de la humanización en los servicios de salud. Y realmente nos preocupa el tema de cómo pudiera la inteligencia artificial alejar también un poco más al médico de esa parte humana con el paciente. Y yo creo que usted lo tocó así rápidamente, sí. Pero me gustaría ver esa primera parte. Y lo segundo es, tenemos mucho problema con el tema del expediente único. Se está gastando mucho dinero, el paciente va a un hospital, hay que hacerle otro récord, otro análisis, va al sector privado, el expediente es axilar, no digital. Entonces, ¿cómo pudiéramos avanzar? Hablando hoy de atención primaria, ¿cómo pudiéramos fortalecer también ese primer nivel de atención con la inteligencia artificial, el expediente? ¿Cómo viajaría? ¿Qué sería lo novedoso que se ve en esa parte? Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su pregunta. Con relación a la primera pregunta, yo creo que culpa de esto lo tienen las universidades, el tema de la humanización. Si tú agarras el pensum de cualquier universidad, y no me refiero a que, sin ánimo de ofender, soy profesor de dos de ellas, pero no tiene nada de humanización. No hay asignatura de humanización. La humanización pasa a un plano secundario y eso no está bien. Tampoco en la universidad se preocupan por enseñarte habilidades blandas. No te enseñan a tener pensamiento crítico, a trabajar en equipo, no te enseñan a distinguir lo que llamamos ya la posverdad, la noticia falsa de la real. Son cosas que tú vas aprendiendo, pero es sobre la base de tropiezos. Y yo creo que la cosa puede empezar a cambiar por ahí, mejorando los programas de estudio. Yo entiendo que debería haber algún tipo de tronco común o algo transversal para todas las carreras, donde se le enseña a la gente a hacer todo eso, a la humanización, la ética, trabajo en equipo, o sea, el trabajar con las habilidades blandas. Yo hice una de las maestrías que tuve, yo recuerdo que la parte teórica era dos sábados,
y la parte práctica, entre comillas, era los otros 2 sábados del mes. Y en esa parte práctica era un taller de habilidades. O sea, en ese taller lo que hacíamos era precisamente eso, tratar ok, tú estás trabajando en epidemiología, pero tienes que aprender a hablar con la gente. No, de nada te sirve ser un epidemiólogo de escritorio. Vamos a ver, ven acá, vamos a prepararte de una conferencia. Y como que son cosas que nos hemos olvidado, quizá en la universidad. Con el tema de la inteligencia artificial, si la metemos en el currículo y no reforzamos esa parte de ahí, yo creo que el mundo se va a acabar, porque ahí de verdad es que las cosas van a empeorar. Y no me refiero a que podamos arreglarlo todo con un reglamento, no, porque también tenemos que trabajar desde la familia. Yo tengo mis hijos en actividades extracurriculares y trato de que compartan y hablar con ellos y tener una relación con ellos de liderazgo horizontal, como yo lo llamo, donde el tema de papá no es como me formaron, ¿verdad? El que sabe el papá. Tu criterio vale y tengo que ver si tú tienes la razón y tú me lo demuestras con argumentos y tú y yo somos lo mismo, somos 2 amigos. Pero en la universidad todavía estamos trabajando con el tema de el profesor que dicta la gran conferencia, todos están tomando nota. Entonces yo creo que tendríamos que cambiar ese paradigma de la formación y también tener quizá docentes que estén formados en educación médica realmente, que eso es una formación aparte. En muchas carreras solamente se exige el tema de habilitación docente y maestría en educación superior, pero debería tener alguien una maestría en educación médica que permita también que esa gente, que esas personas pues garanticen que tengan una buena formación. Otro punto clave, con relación al tema de atención primaria, en Europa yo llegué a ver que la gente tenía su récord en un chip, en una tarjeta. Esa persona iba, me voy a atender, y con un chip NFC le da un toque a la computadora, por ejemplo, pues ya ahí tenía su récord. Entonces yo creo que pudiéramos tener alguna solución, no sé, inteligente desde acá, así como la tarjeta de crédito guardan información de cuánto dinero yo tengo por ahí, cuánto debo, pues yo creo que pudiéramos tener ahí los datos de salud de alguna manera y que nada más sea pasarlo. Te va a vacunar, pasa la tarjeta, pasa tu tarjeta de salud. Inmediatamente la pasa, vamos a decirlo así, se va a hacer un descuento y me va a anotar esa vacuna en el calendario digital. Y que la vacuna me la tengo que poner, así como el banco me manda un recordatorio de que tengo que pagar la tarjeta, me mandará el recordatorio, tiene que vacunarte. Entonces, pongo el ejemplo de la tarjeta de crédito, que es lo más simple, pero entiendo que la solución también debería ir por ahí. Todos los centros tienen que tener un sistema operativo único, porque un problema grande es la interoperabilidad de los sistemas. Lamentablemente el sistema de salud nuestro está fragmentado y cada centro tiene su propio sistema y se la apaña como pueda, pero esos sistemas no están interconectados. Es difícil operar y lamentablemente como no están conectados, y vamos a decirlo así, no, es cierto que hay por ahí alguna regulación que obliga a que se conecten, creo que era leyes que en aquel tiempo, pero son cosas que por la falta de rectoría o gobernanza se han dejado caer. Entonces me obliga a mí el Estado a tener, me pongo ahora en el traje del médico del centro de salud privado, me obligan a mí ahora a tener un sistema operativo. Bueno, el Estado debería tener uno gratuito, público, abierto para todo aquel que quiera montarse en el tren de la salud. Y así como le pedimos la habilitación que tenga tal cosa, pues también pudiéramos tener que tenga tal software y que esté conectado. El que no lo tenga, simplemente no habilitarlo y no pagarle. Y si le damos por el bolsillo, la gente aprende. Se lo digo por experiencia. O sea que creo que pudiéramos hacer algo así. Y la solución no son miles de millones. Hay soluciones que simplemente se pueden hacer desde la academia, con pocos recursos, hacer algo nacional, sin tener que sacar algo que se pueda contaminar, como vimos hace un tiempo. Creo que había un software de salud que estaban pidiendo muchísimo dinero, que al final la sociedad dijo, no, eso no puede ir porque no es prudente. Y aquí hay soluciones. Lo que pasa es que tenemos nosotros como grupo, sociedad, organizarnos y abrazarla. He retornado o estoy por acá en el país hace poquito y he asistido a algunas intervenciones similares. Esta muy especial, también porque tú estás ahí. Y quería como combinar dos cosas y que pudieras comentar un poco más del estudio. Gracias por simplificarlo, pero técnicamente entiendo que es complejo y relevante someter todas estas variables a un sistema y hacer la ingeniería para que tú puedas hacer una predicción de esa naturaleza.
Entonces, una es esa, un poquito de la complejidad del estudio, algún detalle más relevante. Y otra es que en una de esas conversaciones que he tenido en estos días, la prevalencia, me parece, y recuerdo bien, de TB todavía está en unos 40% en el país, dado a que ahora tenemos métodos diagnósticos más rápidos, más ágiles, el GeneXpert y demás. Entonces pienso, por ejemplo, en un estudio de esa naturaleza como hiciste, y en el ejemplo de Perú, creo que fue el que mencionaste, ¿cómo podríamos ingeniarnos para que la IA nos ayude a que podamos tener una predicción, una predictabilidad en el ámbito de tuberculosis en nuestro país, que es una enfermedad que todavía nos ataca muchísimo? Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, con la primera pregunta, nosotros sometimos la publicación del artículo el lunes pasado. Esperemos que la revista lo acepte, pero te puedo comentar un poco rápidamente la parte técnica. Yo colaboro con un equipo multidisciplinario donde el único de salud soy yo. El resto son economistas, project managers, biólogos matemáticos, matemática computacional y matemática aplicada. Básicamente es el grupo nuestro, esas son las profesiones. También tenemos unas personas que ingeniero biomédico. Y comento esto porque somos un grupo diverso. Este tipo de iniciativas, desde mi óptica, yo solo es imposible que lo pueda hacer. Entonces tengo que auxiliarme a esas personas. Pero todos esos cerebros que le acabo de mencionar no son dominicanos. Son personas que están en Estados Unidos, en España, Europa, y es por un fondo de investigación que ganamos. Ya ellos aprendieron español, porque imagínense, ya tenemos varios años trabajando juntos, pero ese es mi grupo de investigación. Entonces usamos un modelo. Primero las bases de datos tienen que descargarse y depurarse, porque hay comas, puntos, variables que son alfanuméricas que hay que corregir y depurar y adaptar. Usamos el modelo también de cadena de Markov primero para ver si había un comportamiento estocástico, es decir, si había una variabilidad importante. Usamos media móvil, análisis de series temporales, y bueno, todo eso lo introducimos en un programa que se llama Python, y ahí corrimos un script, sería como una directriz, un código, ¿verdad?, que permite generar entonces ese modelo. Le enseñamos con esos datos, que fueron datos de 10 años, por cierto, como no les comenté, usamos un histórico de 10 años para poder predecir la epidemia del 2023, y le enseñamos al Python, ¿verdad? Ya vamos a llamarle el Python, a la IA. Le enseñamos con esos datos para que para que él aprenda sobre cómo pudiera comportarse los casos de dengue. Y a medida que le íbamos introduciendo nueva información, pues iba aprendiendo mucho más y hacer la predicción más precisa. Confieso que en el 2024 tuvimos un fallo, que los pronósticos ahí fallaron, pero habría que ver qué variable en el 2024 ocurrió que en el 2023, porque queríamos correr el modelo hasta el 2024, a ver qué tal, y ahí fallaron las cosas, pero habría que ver qué tal. Con el 2024, la falla que nosotros pensamos que ocurrió fue porque el dengue quizás esté atado a la presencia o la ausencia de los fenómenos del niño y la niña, que calientan el agua de mar y hacen el clima de la zona del Caribe más propenso en ciertas épocas del año, ciertos años, porque es un fenómeno que no es el año entero, tiene periodos específicos. Y quizá esa es la teoría que tenemos, que el calentamiento del agua de mar influyó para que no se crearan las condiciones para que proliferen altamente los mosquitos. Ya lo que queremos hacer en el futuro es introducir ahora datos de movilidad de Google, que son los datos del teléfono móvil, de GPS, que son públicos, lo pueden buscar por ahí. Y esos datos de Google, ver cómo se da la movilidad interurbana para estudiar la transmisión, cómo la transmisión puede ir de Santo Domingo, por ejemplo. Yo vivo en Santo Domingo, pero trabajo en Santo Domingo Norte. Entonces, como una persona del Distrito Nacional pasa y se contagia de dengue en el Distrito Nacional, pero trabaja 8 horas en el Santo Domingo Norte, y vuelve para acá y por allá lo pica un mosquito, ese mosquito pica en Santo Domingo Norte. O sea, esa parte de transmisión interurbana la queremos estudiar ahora con los datos de movilidad de Google,
Y también queremos entonces estudiar la parte del calentamiento del agua de mar. Ya en el equipo ahí tendría que agregar otro super especialista, que sería algún oceanógrafo, ¿verdad? Porque no voy a meterme en la cosa que no entiendo, porque yo sé que puede ser el calentamiento del agua de mar, pero él me dirá, él sabrá de eso más que yo. Habrá quizá una profundidad del mar que yo no sé, que se calienta menos, no lo sé. Bien. Pero por ahí va. Entonces, en cuanto a la otra pregunta, que era de la tuberculosis, la forma de poder utilizar la IA, pues hablamos de la colaboración internacional, y yo, autoridad de salud, cogieron un vuelo a Perú ahora mismo y pidiera apretado ese software y lo pusiera aquí. Bien. Ya no hay que reinventar la rueda, ya eso está por allá y funciona, y de hecho ya está aprobado por la OMS. ¿Para qué voy a inventar uno? O sea, ya eso está hecho, lo voy a tomar. Bien. Así que lo haría así, así que eso sería. Comentario, aprovechando que Colomé está aquí con nosotros, y a propósito de la pregunta que hizo nuestro querido hermano y amigo Félix, el tema del uso de la IA como herramienta, es una herramienta, podría contribuir a la humanización. Esa es una perspectiva mía, por supuesto. ¿Por qué? Porque el tema de la deshumanización, una de las justificaciones que tenemos es que tenemos demasiadas cosas que hacer y entonces no tenemos tiempo para sentarnos con los pacientes. ¿Me explico? Entonces, en la medida que yo tenga el uso de la herramienta que me puede resolver una serie de situaciones que son, digamos, rutinarias, entonces yo puedo tener más tiempo para dedicarme a los pacientes. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que si usamos la herramienta, para lo que sirve la herramienta, podemos tener más tiempo disponible para atender a nuestros pacientes. Entonces, en vez de ya yo tener una secretaria que me redacte la comunicación, yo le pido a la IA que me redacte la comunicación y en un minuto yo reviso y está lista. Pero yo puedo tener más tiempo para dedicarme a los pacientes. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso puede ser de mucha utilidad como herramienta, si usamos la herramienta. Otra cosa que yo creo que nosotros tenemos como país que ir aprendiendo, y el ejemplo que nos acaba de plantear, de presentar Colomé, es un ejemplo típico, de hacer más trabajo colaborativo. Nosotros nos gusta trabajar mucho en solitario. Entonces, el tema de la IA llegó para quedarse, no se va. Tendremos otra cosa, no sabemos lo que tendremos, pero en este momento eso es lo que tenemos. Entonces, yo creo que nosotros como país deberíamos comenzar a trabajar, por ejemplo, desde la fundación, de otros espacios, para ir trabajando comunidades de aprendizaje con el tema del uso ir entrenando y comenzar a entrenar información. Yo en este momento estoy participando también en un grupo internacional con el tema de la inteligencia artificial, y me voy la semana que viene a Murcia a aprender 5 cosas más. Y entonces en esas comunidades que uno va aprendiendo y va punchando y va desarrollando temas. Entonces yo creo que es un tema que hay que irlo trabajando, promover que se creen esos espacios de intercambio, comunidades de aprendizaje, que vayamos aprendiendo. Yo voy aplicando aquí qué te funcionó, qué no te funcionó, y entonces podríamos entonces sacarle más provecho a la herramienta. Y ya para finalizar, me llegó recién esta mañana un WhatsApp de un amigo que hace mucho que no sabía de él, y me envió aquí una herramienta que le llaman GPT Médico RD. Es una aplicación de inteligencia artificial que tiene un costo de suscripción de $50 mensuales. Voy a hacer la suscripción para probar la herramienta, pero tiene una serie de aplicativos que tiene que ver con el tema de atención médica. Entonces lo voy a probar, voy a gastarme los $50, $2,000 y $3,000, un mes para probarlo, para ver qué pasa, y ya después lo contaré en la próxima conferencia. Muchas gracias, Colomé. Bueno, dándole las gracias de nuevo al doctor Colomé por aceptar nuestra invitación, ustedes por compartir con nosotros esta experiencia. Gracias por venir y estaremos invitándole a la próxima. Pasen buenas.